Buenos días, mi nombre es Raúl Anca. A continuación, escala psicométrica FES, validación para el diagnóstico de encefalopatía hepática mínima. Encefalopatía hepática mínima se define como la presencia de signos indicativos de disfunción cognitiva discreta. El término mínimo básicamente se refiere a la ausencia de signos clínicos cognitivos francos dentro del espectro de la encefalopatía hepática. La escala psicométrica FES es recomendada internacionalmente como el estándar de oro para el diagnóstico de encefalopatía hepática mínima. Esta se compone de 5 pruebas, las cuales serán desglosadas más adelante. Dentro del planteamiento y delimitación del problema, el estudio en curso se realizó durante el periodo de tiempo comprendido entre agosto de 2018 y octubre de 2019, la consulta de patología y hospitalización del Servicio de Gastroenterología del Hospital General del Este, Dr. Domingo Luciani, consulta externa y hospitalización del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño, y a la consulta de patología de una institución privada, con fin de determinar la incidencia de encefalopatía hepática mínima en pacientes con CIA hepática mínima mediante la aplicación de la escala FES, comparando la aplicación del test en pacientes sanos para así validar esta escala. Una vez expuesto estos planteamientos, surge la siguiente interrogante. ¿Es posible validar la escala FES para establecer diagnóstico de encefalopatía hepática mínima en pacientes con CIA hepática de los servicios ya mencionados? En relación a los antecedentes, en Europa, Alexandro y colaboradores en Romaña, entre enero de 2014 y diciembre de 2015, realizaron un estudio longitudinal descriptivo a nivel comparativo, donde intentan estandarizar el índice FES. 200 pacientes, ellos comparan 260 pacientes sanos con 106 pacientes con CI hepática. El FES de los pacientes sanos fue 0.43, más o menos 1.37, y el FES de los pacientes con CI hepática menos 2.44, más o menos 3.41. En Asia, CEOP y colaboradores en Corea, entre marzo de 2009 y diciembre de 2009, realizan un estudio de tipo longitudinal, descriptivo, nivel comparativo, donde comparan 200 pacientes sanos con 160 pacientes con CIA hepática. El índice FES de los pacientes sanos fue menos 0.31, más o menos 2.06, y el FES de los pacientes con CIA hepática menos 2.94, más o menos 3.39. En América Latina, solo en México se disponen antecedentes de esta investigación. Duarte Rojo y colaboradores, entre diciembre de 2006 y julio de 2009, realizan un estudio longitudinal descriptivo a nivel comparativo, donde toman en cuenta 743 pacientes sanos, los comparan con 84 pacientes con CIA hepática. La mediana de la puntuación FES del grupo de pacientes sanos fue menos 1, mientras que el grupo de pacientes con CIA hepática fue de menos 9. Los objetivos generales: validar la escala FES para el diagnóstico de encefalopatía hepática mínima en pacientes con CIA hepática en los servicios ya mencionados. Objetivos específicos: analizar la incidencia de encefalopatía hepática mínima en pacientes mediante el uso de esta escala, describir las características de la población en términos demográficos y clínicos de pacientes que acuden a los servicios de gastroenterología, identificar cuál etiología de CIA hepática frecuentemente relacionada a encefalopatía hepática mínima y relacionar la edad y la escolaridad en pacientes con CIA hepática que presentan encefalopatía hepática mínima. Este trabajo cumple con los 4 principios éticos: autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. En relación a los métodos, este fue un estudio descriptivo con un diseño no experimental, nivel comparativo, multicéntrico, de campo y transversal. Los criterios de la población y muestra estuvo representada por 30 pacientes sanos y 30 pacientes con CIA hepática. Estos pacientes, entre los criterios de inclusión, mayores de 18 años de edad con diagnóstico de CIA hepática que acepten participar en el estudio, y aquellos pacientes que no hayan tenido previamente un episodio de encefalopatía hepática manifiesta. Criterios de exclusión: pacientes con CIA hepática con enfermedades discapacitantes graves asociadas, tales como enfermedad mental, daño orgánico cerebral, drogadicción, alcoholismo o hipoacusia severa. Y aquellos pacientes que ya hayan tenido encefalopatía hepática manifiesta. En relación a los procedimientos en consentimiento informado, aquí se muestra la base de recolección de datos, la cual está conformada por lo siguiente: la edad, sexo, procedencia, años de escolaridad, si trabaja actualmente el paciente,
algunos factores de riesgo, la etiología de la sella hepática y el puntaje FES. Aquí vemos el primer recuadro, la cual consiste en la clave de números. Cada número está representado por un símbolo. En un periodo de tiempo de 90 segundos se le solicita al paciente que coloque el símbolo correspondiente a cada número. Se anotan aquellos símbolos colocados, el número de símbolos colocados en un periodo de tiempo de 90 segundos. La prueba de conexión numérica A consiste en unir del 1 al 25. Conexión numérica B, aquí se añaden caracteres alfanuméricos 1A, 2B, 3C hasta 13L, y la prueba de puntos seriados, colocar un punto dentro de cada recuadro, se anota el tiempo que el paciente demoró en la realización de esto. Y por último, la línea quebrada, que consiste en trazar una línea entre ambas líneas paralelas. Se va a anotar el tiempo que el paciente transcurra en terminar la prueba y se va a asociar un punto si el paciente toca la línea paralela, toca la línea de borde, 2 puntos si sobrepasa la línea y 3 puntos si sobrepasa la línea y sobrepasa el formato de recolección de datos. Los resultados, la configuración de la muestra según la institución de procedencia. Tenemos que el sexo femenino tuvo una representación de un 38, es decir, un 63% de la muestra con cirrosis hepática ausente. Tenemos 30 pacientes presentes con 30 pacientes, y de estos pacientes con sella hepática, 12 de ellos tenían encefalopatía hepática mínima. La incidencia de la encefalopatía hepática mínima en los pacientes estudiados mediante el uso de la escala FES, tenemos que estuvo presente en 12 pacientes, ausente en 18 pacientes. La incidencia de la encefalopatía hepática en pacientes estudiadas mediante el uso de esta escala, desglosados por institución. En el Hospital General del Este tenemos que hubo presencia de encefalopatía hepática mínima de los 10 pacientes, 4, en el Hospital Pérez Carreño de 10 pacientes, 3, y en la consulta privada de 10 pacientes, 5. En relación a los análisis de las características sociodemográficas de estos pacientes, según la presencia de encefalopatía hepática mínima, tenemos que la edad que tuvo mayor prevalencia en encefalopatía hepática mínima fue aquellos pacientes de 36 a 50 años, representados por 6 pacientes. Del sexo femenino, 7 pacientes, de estos 7 no trabajaban. Los años de escolaridad fue de 4 a 10 años, representado por 9, o un 15% de los pacientes con encefalopatía hepática mínima. En relación al análisis de la etiología de la cirrosis hepática frecuentemente relacionada, tenemos que la que tuvo mayor prevalencia fue secundaria infección por hepatitis B, representada por 4 pacientes, seguida de otras causas por 4 pacientes. Y posteriormente, bueno, en relación al análisis entre la edad y la escolaridad de estos pacientes, tenemos que la edad que mayor prevalencia de la sella hepática fue la de encefalopatía hepática mínima en pacientes con sella hepática de 36 a 50 años, cuya escolaridad de 7 a 12 años, representado por un 20%. Comportamiento de las dimensiones del FES según la presencia de sella hepática. Tenemos que en nuestro trabajo, en nuestro estudio, el índice FES en pacientes con ausencia de sella hepática fue de menos 1.37, más o menos 0.71, y con sella presente menos 4.47, más o menos 1.33. Discusión: de los 60 pacientes incluidos en el estudio, se registró una edad promedio de 47,05 años, más o menos 1,77, acercándose con estudios de investigación previos, las cuales reportan que la edad promedio fue de 55 más o menos 8, según CEO y colaboradores. A nivel muestral, el sexo predominante fue el femenino, 63,33%, siendo el sexo que predominó en todas las instituciones incluidas en el estudio, a diferencia de estudios previos que hubo prevalencia de pacientes del sexo masculino, 67,8%, según Subuen y colaboradores. La aplicabilidad de la escala FES en pacientes con sella hepática, se registró un promedio muestral de menos 4,47, más o menos 1,33, en contraste con estudios previos, las cuales reportan puntuación de FRES en el grupo de sella hepática fue menos 5.6, más o menos 4.9, según Subuen y colaboradores.
La aplicabilidad de la escala FES en pacientes sanos se registró un promedio muestral de menos 1,37, en contraste con estudios previos, los cuales reportaron que la puntuación FES del grupo sano fue de 0,43, más o menos 1,37, según Alexandru y colaboradores. La encefalopatía hepática mínima se presentó con mayor frecuencia entre los pacientes con 36 y 50 años del sexo femenino que no realizaban algún trabajo en específico y entre 4 y 10 años de escolaridad, encontrándose datos similares previos, las cuales reporta que los valores normales preliminares para las 5 pruebas PES en voluntarios sanos chinos han sido influenciadas por la edad y el nivel de educación. Sobre la base de puntuación FES menor a -4, la encefalopatía hepática mínima se detectó en el 49,1% de los pacientes chinos con CI hepática y encefalopatía hepática mínima. La edad y educación del grupo de pacientes con CI hepática fueron 45,6, más o menos 8,2, y 8,2, más o menos 3,6 años, la escolaridad de estos pacientes, según Suen y colaboradores. De los pacientes con CI hepática y presencia de encefalopatía hepática mínima, se tiene que la etiología de CI hepática más frecuente en estos pacientes fue la de la hepatitis B. Conclusiones: en Venezuela no existían estudios para la validación de la escala psicométrica FES, instrumento importante para establecer diagnóstico de encefalopatía hepática mínima. Estos datos enriquecen los obtenidos en experiencias previas en otros países e incentiva el estudio de este grupo poblacional. Se encontró una relación estadísticamente significativa en pacientes con CI hepática sin manifestaciones clínicas manifiestas de encefalopatía hepática con diagnóstico de encefalopatía hepática mínima mediante la aplicación de este FES. Recomendaciones: incluir el formulario de escala FES en la consulta de patología de nuestras distintas instituciones, tanto públicas como privadas. Muchas gracias por su atención.